Estamos con 5 de sus discípulos. Creo que podemos haber hecho alguna mesa que se podría prolongar todavía más, porque la cantidad de escritores que pasaron por los talleres del AI y que formó él, bueno, es innumerable. Así que los presento. Primero, bueno, ya que lo nombré, le voy a presentar a José María Marcos. A la punta en la mesa, él es escritor, periodista y editor del sello Muerde Muertos, que codirige con su hermano Carlos. Es director del semanario La Palabra de Ezeiza. Participó en los talleres de Alberto Laiseca, donde conformó un vínculo con el autor de Los Sorias y muchos de sus alumnos. Entre otros libros, es autor de Los fantasmas siempre tienen hambre, en 2010, Monstruos del pueblo chico, 2015, Desatormentándonos, 2020, y la novela Silencio y Noche sobre mi tumba, 2026 de este año. Es la que justamente vamos a presentar este 26 de junio a las 19 horas. Con su sello editorial publicó los libros de Laiseca, Beber en Rojo, Drácula, la reedición de Manual Sadomaso-Porno de 2017 y el homenaje gráfico Ilusorias de 2013. A la izquierda de José María Marcos tenemos a, para que estamos acá, bien, a Alejandra Sinas de ella. Ale Sina es licenciada en Letras, es escritora y dicta talleres de lectura y escritura y clínica narrativa. Es autora de los libros Hay gente que no sabe lo que hace, Barajas, Íntima Distancia y Un sentimiento suspendido en el tiempo, entre otros. Sus cuentos integran antologías de Argentina, México y España. Fue organizadora de los ciclos de lectura Carne Argentina y también coordinó muchos de los ciclos de cuentos de terror que Alberto Laiseca dio en vivo. Formó parte de sus talleres y coeditó junto a Selva Almada la primera edición del Manual Sadomaso-Porno Extractac. Bien, tenemos a Fernando Figueras, que es profesor de música e hincha de ferro. Es escritor de los libros Ingrávido, Que pobre están, Haikus Bilardo, junto a José María Marcos, o Un duelo a cara de perro. También colaboró con relatos y textos en las antologías Entre Dientes, Peste Rosa o en la revista Minatura. Participó en los talleres de Alberto Laiseca. Presento ahora a Valeria Tentoni, que es periodista, ensayista y escritora argentina. Es autora de los libros de poesía Batalla Sonora, Hologramas, Ajuar y Emociones Lentas. Publicó los libros de relato El Sistema de Silencio y Furia Diamante o Viaje al fondo del río. Es editora del blog de la librería editorial Eterna Cadencia. Y en el libro El color favorito, Valeria rememoró su experiencia como alumna de los talleres de Alberto Laiseca, a los que asistió durante su juventud. Por último, presento a Eugenia Alcatena, que es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, especialista en literatura medieval española, escritora, traductora y guionista de historieta. Es autora del libro de relatos Como ruedas, como jaulas, como comadrejas, y participó en antologías Nosotros, después que llegaron ellos, Camino entre nosotros, y de los guiones de historietas Ruido Blanco y Los Durmientes, con dibujos de Muriel Frega, entre otras obras. También participó con cuentos en revistas de género como Salvaje Sur, Próxima, Sensacional y Tulhu, ya lo pronuncié mal, perdón. Bueno, obviamente fue alumna también del taller de Alberto Laiseca. Un poco como para arrancar la charla, la conversación, quería que nos contaran un poquito cómo fue ese primer acercamiento al taller. Después entraríamos un poco en la dinámica, pero en principio es eso, no sé quién quiere empezar, pero contar un poco a dónde fueron, si fueron al taller Rojas o a su casa, cómo les llegó, si ya lo conocían, ya lo habían leído. Bueno, eso, como una primer disparador. Así que te traslado a vos, Eugenia, el micrófono, simplemente para que lo tengas, pero... Empiecen por allá. Bueno, yo empecé a ir directo a la casa, ya lo había leído, estaba buscando algún taller y me había traído la idea de hacer taller con él. Ya había cerrado la inscripción en el Rojas y tuve la suerte de que el conocido de una conocida se le hubiera cruzado no sé dónde y hubiera conseguido el dato de la casa. Así que ahí caí. ¿Qué año estamos hablando? No, yo soy muy mala para eso. ¿Qué año? No sé, 2003. 2003 podría ser, por ahí. 2003. 4, 5, no sé. No me acuerdo el año. Yo empecé en el Rojas. Me quise anotar en su taller porque una amiga me prestó Matando Enanos a Garrotazos un verano. Me resultó increíble, no lo podía creer que alguien estaba escribiendo así, que estaba vivo, que daba talleres. Y me anoté en el Rojas.
me costó igual porque cuando me quise anotar estaba lleno. Me anotaron medio de prepo ahí en el Rojas en otro taller de otro docente. Una experiencia completamente distinta, de la que salí con más ganas de ir al taller de la ISECA, y fui al suyo en el Rojas, y de ahí pasé a su taller en su casa, en Calasanz. Calasanz era la calle, me parece. Y ahí estuve un tiempo, después yo no viví más acá, y después yo siento que parte del taller también era como ir a escucharlo, perseguirlo en las lecturas, intentar hablar con él un ratito. Pero sí, fui a las 2 instancias, digamos. No me acuerdo el año. Bueno, yo sí me acuerdo, no de qué año fuiste vos, sino de qué año fui yo. Fue en el 2004. A mí me pasó que, bueno, había empezado a escribir, y en ese momento compraba la revista Eñe, cuando recién empezaba la revista Eñe, que era buena cuando recién empezaba. Y tenía, en una de las secciones había un reportaje a la ISECA, una fotito de él en lo que después supe que era la casa, y dentro de las cosas que decía que era panteísta. Y yo nunca en mi vida conocí a un panteísta, porque no sé, uno conoce católico, judío, maometano, pero un panteísta, digo, ¿qué este señor qué onda? Y empecé a leer el reportaje, y bueno, ahí se nombraba el famoso Matando enanos a garrotazos, que nos ha cautivado a todos ya por el título, y me empecé a meter en el asunto, y dije, bueno, tengo que ir a hacer un taller con este señor. Conseguí el teléfono por la editorial, por Gárgola, y empecé a ir también a Calasanz en el 2004, lo cual era toda una experiencia, ¿no? Ir a ese departamento. Después ya hablaremos seguramente un poco más profundamente, pero bueno, tuve la suerte de ir ahí unos 4 años, pero fue a partir de ese reportaje en la Eñe, revista que tardó 300 números en darle la tapa a la ISECA, lo cual habla un poco del lugar que le daban en su momento, ¿no? 300 semanas, un suplemento cultural argentino tardó en darle la tapa a la ISECA. Yo empecé en el 2003 en la casa, pero mi mamá había hecho en Rojas un taller de verano con la ISECA. No lo conocí, o sea, no lo había leído, sabía que era un escritor, que era novelista. Yo le recomendé ir, pero yo no lo había leído, pero ella me dijo, bueno, ¿conoces a alguien él es escritor, puedo decir? Pero en realidad lo que me disparó, lo que me dio ganas de ir fue que estaba en Uruguay y pesqué por ISAT los cuentos de terror. Y lo vi ahí contando cuentos. Y bueno, quedé como así flasheada. Me parece que estaba contando La gallina degollada de Quiroga y alguno más. Creo que un capítulo de los Soria también adaptado. Vi varios. Y ahí dije, no, quiero ir con él. ¿Qué relación hay entre el taller de escritura y haberlo visto contar cuentos? No sé, como una fascinación un poco groupie, ¿no? Como con un actor. Yo lo veía más como actor que como escritor ahí. Y también conseguí el teléfono. Sabía que en el Rojas eran grupos enormes, así como de 40 personas. Me daba un poco de cagazo ir a un taller con tanta gente. Yo no había hecho nunca taller. Y medio rastreando en internet conseguí un teléfono que cuando llamé me atendió él, que era de carambola, ¿no? En una época prehistórica de internet, y ahí empecé. Yo empecé a leerlo, tenía ganas de hacer taller, venía como pensando en distintos escritores, y bueno, y lo que me terminó de decidir, de querer conocerlo a él en particular, fue cuando leí Beber en Rojo. A partir de esa fascinación de ese libro en particular, bueno, Matando enanos a garrotazos, bueno, hay una serie de cosas, pero bueno, la definición, quiero tomar un taller con él, con Alberto, fue eso. Pero lo vi por primera vez en la librería cuando presentaron la reedición de los Sorias, en capítulo 2, que eso, bueno, si no me equivoco, de 2004, pero yo no va a taller. Pero la primera vez que lo vi físicamente, me acerqué, le hice firmar los libros que tenía,
bueno, la reedición de los Orias. Le pedí el teléfono, le pregunté si daba talleres, o sea, me dio el teléfono, era seco en eso, llámeme, ¿no? No te daba muchas más explicaciones que esa, pero no fui enseguida, tardé como 2 años. O sea, guardé el teléfono y pasaron como 2 años y un verano dijo, bueno, este año quiero empezar y, por supuesto, se repitió la misma escena seca. Hola, Alberto, soy José María, le expliqué, trataba de explicarle algo. ¿Qué quiere? Bueno, tomar taller, bueno, venga, ¿le queda bien el jueves? Bueno, anote la dirección, José de Calasanz, ahí en Caballito, vengas este jueves. Chau, y me corto. Pero bueno, ese fue el comienzo, a partir de, como lector, o sea que yo conocía los cuentos de terror, por supuesto, me encantaban y todo eso, pero no lo había visto en persona, y después, bueno, fue entrar como a un mundo, cruzar ese portal de José de Calasanz, ¿no? Bueno, yo puedo agregar que escuchándolo me doy cuenta de que mentí. Yo, debo ver, sí, iba más cerca del 2009, ¿no? Como corrigiendo un poco. Y a mí en verdad me pasó, yo creo que a mí los libros que me habían fascinado eran que me decidieron La mujer en la muralla y Las 4 torres de Babel. Y a mí me había pasado, para cuando empecé taller ya no vivía ahí, pero durante mucho tiempo vivía a la vuelta de lo de la Iseca, el pasaje Bertres, entonces me lo cruzaba todo el tiempo, paseando a los perros, a los perrazos. Y claro, yo siempre lo veía y decía, me encanta cómo escribe este tipo. Y un día que estaba corriendo para llegar tarde, como todavía me pasa en algunas ocasiones, le dije, leí Las 4 torres de Babel, me encantó porque lo acababa de leer. También me quiso decir algo, pero yo estaba apurada, si no, no le hubiera dicho nada y seguía la parada del colectivo, ¿no? Y muchos años después, en el taller, reflotó esa anécdota porque él, en relación a algo que dijeron, no era tan leído, era más conocido como personaje de tele, pero él se sorprendía mucho de que la gente, incluso la gente que iba a los talleres, lo hubiera leído. Vieron que llega un momento que preguntaba medio tímidamente, ¿y vos leíste algo mío alguna vez? Medio queriendo y no queriendo enterarse de la respuesta. Pero bueno, fue mucho más tarde de lo que dije y bueno, sí, por haber leído algunos libros desaforados que me habían deslumbrado. No, un poco en la línea es preguntarles como la dinámica de, bueno, está el famoso ejercicio respecto de, bueno, el cuento, es decir, escribir un cuento a raíz del monstruo debajo de la cama, pero un poco cuál era esa dinámica a partir, por ejemplo, de este ejercicio, cuál era la recepción, qué comentarios hacía él, algo nosotros más o menos sabemos porque estuvimos hablando, digo nosotros, me refiero que los que tuvimos la suerte de trabajar en la muestra, porque conversamos con algunos de ustedes, bueno, con Valeria, con vos, José María, pero bueno, si nos pueden contar un poquito y a partir de eso, no sé, iniciar la conversación y ver para dónde va. Sí, vos, Valete. Bueno, creo que lo que recordábamos con José María era que sus devoluciones eran bastante escuetas, no eran tan intrusivas y era bastante generoso en eso, que no era, creo que también esa es una clave de por qué todos escribimos tan distinto, porque de verdad que escribimos bastante diferente en cuanto a temáticas, estilo, pero yo creo que de todos modos había una marca, la Iseca, y me parece que la hay, no sé, habría que leer todas, no sé, habría que tomarse el trabajo de leer a todas las personas que pasaron por su taller un tiempo considerable, o quizás incluso ni siquiera considerable, porque me parece que era tan potente la Iseca, como toda su energía, su imaginario incluso para ser maestro, era muy pregnante. Entonces, no sé si hay manera de que alguien haya pasado por el campo visual de la Iseca como alumno y no haya quedado un poco marcado o marcada. Nos daba unas consignas que anotaba en un cuaderno a mano, un cuaderno espiralado que siempre consultaba y siempre se olvidaba si lo había dado, si no lo había dado. Era muy gracioso y también era muy tierna la situación, como de asistir un poco al maestro en que capaz que sí nos había dado el ejercicio. Yo recuerdo algunos, recuerdo el monstruo abajo de la cama, recuerdo el de una lluvia que no era de agua, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, era otro, no sé, quizás se acuerdan más ustedes.
Y daba esas consignas así al final del encuentro, que era una clase y no era una clase, era más bien un encuentro. Y si le pedías más explicaciones, como qué tengo que hacer con esta consigna, no te las daba. O sea, era así como, es eso. Y esa libertad para mí era súper estimulante. Yo me ponía enseguida a escribir. Siempre me dieron ganas de escribir. Siempre, siempre, siempre. Todas las veces que salí de su casa. Y siempre escribí. Siempre, la verdad. Sí, yo comparto ese impulso que te daba. Cuando empecé a ir, era increíble, pero hacía un cuento por semana. Malos, pero bueno, pero hacía un cuento por semana. Siempre había ideas, ¿no? Siempre tenías algo que te motivaba a escribir. Y a mí me pareció siempre muy impresionante el método, digamos, que tenía él de decirte poquito y darte espacio. Era muy respetuoso del proceso de cada uno. Y yo que soy docente, a mí me sirvió mucho también como, no solo para escribir, sino para dar clases, y diría incluso como padre, ¿no? Dejar que, vos decís, cada uno tiene su tiempo, tiene su proceso, ya va a llegar, y él estaba como muy seguro de que si vos te quedabas, él siempre decía, el que se queda gana. Era una frase que la repetía. Y tenía otra que era curiosa, que decía que el alumno, si sigue a su maestro, iba a lograr cosas, aunque el maestro estuviera equivocado. Eso me parecía genial, me parecía un delirio, pero enseguida la entendí como que tenía razón, por ello estaba tan mal como él, no sé, pero ¿cómo que aunque esté equivocado? Vos seguilo, y creo que tenía razón. Más allá de que él no estaba equivocado, pero entiendo a lo que iba ahí. Hay una cosa que es importante, que es que uno tiene que encontrar con quién, ¿no? A mí me fue bien yendo al taller de él. Por ahí si yo iba al taller de otro escritor, no pasaba nada. O otra gente que fue al taller de Lai, siempre me acuerdo de un alumno que una vez nos paró, cuando salimos, nos paró en la esquina. Estábamos Martín Jain, que fue otro alumno de él, muy, muy buen escritor. Estaba yo y estaba este hombre, que no me acuerdo el nombre, y estaba recaliente el tipo. Y dice, escúcheme, ¿pero ustedes qué se llevan de acá? Estaba enojado, ¿viste? Estaba como... Y nosotros lo miramos así como diciendo, bueno, no sé, o sea, si no te llevas nada, chao, no sé, qué sé yo, problema tuyo, o sea, no... Yo ni siquiera sabía explicarle bien qué me llevaba, pero escribía todos los días, entonces... No sé, el tipo no volvió más, ¿no? Por supuesto. Pero... a veces se habla si sirven los talleres literarios o no, si hay que ir... Y hay que hacer la prueba, qué sé yo. A mí me hizo una cosa muy buena, que fue un tipo que te da un espacio y que te da un empujón. Yo creo que... Bueno, yo al menos necesitaba un empujón. No me copa mucho la cosa de yo soy autodidacta. Y yo no soy autodidacta. O sea, necesitaba alguien que me diga, esto está bueno. Es muy difícil escribir un disparate y que un tipo se caiga de risa y te diga, buenísimo, qué buen cuento. Y vos decís, qué bueno. O sea, a mí me ponía bien siempre ese incentivo. Y cuando había escrito alguna cosa que era una cagada, una vez me dijo, pero muy bien lo que me dijo. O sea, no es que me dijo, che, qué cagada. Me dijo, nunca estuviste ahí. O sea, en la historia que había estado contando, nunca estuviste ahí. Me dijo, como diciendo, no sentiste nada, es una cagada lo que escribiste, pero me lo dijo bien. Y entonces, una sola vez me dijo algo así concreto como crítica, pero me pareció genial la crítica, porque tenía razón aparte. Bueno, eso. Bien. No me acuerdo mucho las consignas, sí, una carpeta como que sacaba hojas y tenía muchas escritas. Cuando yo fui, durante bastante tiempo, no me acuerdo cuánto, pero bastante tiempo, también él nos leía cuentos que estaba adaptando para ISAT. Quería ver qué nos parecía, porque él no es que aprendía de memoria el cuento, lo adaptaba, ¿no? Muchas veces eran cuentos en tercera persona que los pasaba a primera persona. Bueno, transformaba para decir. Pero a veces tenía dudas que tenían que ver más con con qué se podía decir en la televisión. Ahí, una mujer muestra las tetas. Bueno, no podía decir eso. Entonces, ¿cómo reemplazaba? Aparte, Connie Duprat lo tenían re cortito con eso. O qué habíamos
qué interpretábamos del final de cierto cuento. Bueno, nos leía. Por un lado nos leía estos cuentos, a veces, no era todas las clases. Por otro lado leía lo que estaba escribiendo él. Cuando yo empecé estaba escribiendo Las aventuras del profesor Filigranati. Ya venía leyendo cuando empecé. Yo estaba como medio choqueada por lo que iba escuchando, las torturas, las cosas que le hacían las mujeres. Pero bueno, él leía, esto era la primera parte, leíamos nosotros, pero bueno, claramente estaba ansioso también por leernos lo suyo. Y sí, bueno, esto que decía Valeria, que los comentarios eran medidos, tampoco daba mucha cuerda para que nos comentáramos entre nosotros, no es que él abría, bueno, vamos a hablar. No, medio que leía cada uno, él escuchaba concentrado, decía algo, tipo, bien, papito, bien, mamita, alguna cosa, ¿no? Que decía así. O hacía alguna pregunta y pum, pum, seguía la ronda y después venía ese momento de la lectura de él. Y bueno, sí, tenía algunas cosas a las que volvía, ¿no? El tema de la hipercrítica, siempre estaba insistiendo, esa hipercrítica que paralizaba, ¿no? Como que había que tener cuidado con eso, ¿no? Con volverse tan obsesivo, tan autoexaminador de uno mismo, del texto, que lleva tiempo y que puede salir mal, o muchas veces mal. Otra cosa que decía, la frase era como que él había sido, cuando empezó a escribir, era infinitamente peor escritor que cualquiera de sus alumnos, ¿no? Entonces, a todos sus alumnos por encima de lo que era él cuando había empezado. Esto era algo que decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, nunca había tenido un alumno tan malo como... Claro, como él. Que era una forma, bueno, de bajar esta cosa de autoexigencia, ¿no? De cada uno. Uno no sabía cómo había empezado él, pero tenía eso, el tema de, bueno, una actitud de humildad, ¿no? De humildad con nosotros mismos, con el aprendizaje, con lo que puede costar escribir, porque al principio escribíamos un cuento por semana y a medida que iba pasando el tiempo se volvía difícil. Y él decía, bueno, es así. O sea, justamente nosotros veíamos, pero antes escribía uno por semana. Bueno, no. O sea, cuando uno empieza a captar algo de lo que es escribir, es difícil y lleva tiempo. Y bueno, él decía, esto es como una señal del aprendizaje, ¿no? Bueno, esto lo dejo a José María, va a seguir compartiendo. Sí, me quedé pensando un montón de cosas como para complementar. Me acordaba, empecé a pensar en consignas. Una, no sé, era como reescribir el cuento de Stephen King, el de los fumadores. Entonces la clave era, bueno, algo que es bueno, pero te obligan a hacerlo, por ejemplo. Bueno, o te contaba una historia, no sé, escriba una historia sobre un payaso mala onda, por ejemplo, que cuenta chistes. Y a veces contaba una historia, por ejemplo, un empleado se cansó de ser esclavo de trabajar tantas horas y un día agarró la máquina de escribir y no sé qué desastre hizo en la oficina, y gracias a ese berrinche fue esclavo 20 años más. Bueno, escriban eso, decía. Y a mí me fascinaba porque, bueno, algunos tenían como un concepto, algunos tenían una historia, el hilo de plata era otro, no sé, había como muchas consignas que iba dando.
Había una que era las tetas caídas de la Mindurri. Por ejemplo. Que era sobre... Hoy lo cancela. No. Lo cancela por 800 cosas. Sí, vos escuchabas la consigna y decías, pero... ¿Por dónde empiezo? Y aparte lo genial era como él decía, bueno, y alguien intentaba, bueno, ¿por dónde empezamos? Empiecen donde puedan. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Como dijo Fernando, no todo el mundo coincidía con el taller. Era una cosa que él decía, acá no doy recetas. Yo acá estimulo la imaginación. Entonces, lo cual traía un montón de problemas con algunos que él decía, los que vienen al taller y se van es porque vinieron de otros talleres buscando recetas. Entonces, pasaba alguien, venía conflictuado, no encontré la primera línea para el cuento, por eso no lo empecé. Y la Iseca te decía, bueno, empezalo de cualquier manera. Era como, o sea, siempre el tipo apostaba a destrabar las situaciones, y creo que ahí hay una fórmula, porque viste, era donde no ponía en la receta, sino en el trabajo de enfrentarse con el texto. Y después a mí lo que me encantaba, por ejemplo, porque enseguida cuando casase eso, el tipo te daba esta consigna, y claro, había personas, compañeros, compañeras que hacían la consigna, y qué sé yo, el tipo nombraba un clavito y le contabas un cuento del clavito, no sé, y fenómeno, decía, agarraste eso, no importa. Y él decía después, bueno, no importa. Él decía, no importa si no usan la consigna, sino qué les produjo la consigna. Entonces era como algo que, lo que decía, la experiencia, escribíamos mucho al principio porque él te empujaba todo el tiempo, y recuerdo ese ámbito de todo el tiempo como tratar de generar confianza, y bueno, y empezar por donde puedas. Y bueno, y ahí uno llevaba lo que podía. Y bueno, y se iba armando como un clima donde él te escuchaba, él te leía cosas. Sí, y yo recuerdo que cuando te hacía una devolución, a veces no era tanto referido a cómo habías escrito, sino lo que él llamaba la ontología. Le importaba por ahí más qué estabas diciendo, qué tema estabas hablando, no, porque ahí tu personaje hizo tal cosa y por qué tal, pero más la parte humana de los personajes que trabajabas, que por ahí, donde va la coma, toda esa historia que... de eso a mí nunca me corrigió nada, salvo que me hizo saber que hilación va sin H. Para mí una revelación total, y no lo podía creer, y me dijo, va sin H. Y le digo, pensé que era una joda, porque como a veces te tiraba, y me dice, no, va sin H. Y tiene razón, no sé por qué, pero es así. Sí, me quedé pensando que otros comentarios, claro, eran estos más ontológicos, o interpretaciones totalmente voladas, ¿no? Como que él se había quedado con algo del cuento y lo había interpretado de tal manera y te caía con algo de nada que ver, y vos lo peor es que te quedabas pensando, tipo, ¿qué tiene que ver el cuento del vaso sobre, no sé, con tal cosa? Pero bueno, él había conectado desde ahí. No, y más allá, bueno, sí, que podías escribir sobre cualquier otra cosa que no fueran las consignas. Pensaba en esto, hoy pensaba justamente en esto cuando venía para acá, de esta cosa tan llamativa de que las personas que yo conocí en el taller entonces y hasta ahora, todos en general han tenido escrituras o búsquedas de escrituras muy distintas entre sí, ¿no? Y esta cuestión paradójica siendo él un escritor con un imaginario y un uso del lenguaje tan fuerte, tan determinado, ¿no? Tan potente. Y cómo entonces la mayoría de las personas que por ahí iban no conectaban desde un lugar de imitación, o por ahí si iban buscando eso, no duraban eventualmente, y que él tampoco promovía eso, no tenía esa vanidad, ¿no? Ni en cuanto a contenido, ni en cuanto a formas, ni nada. Esto que decían, como el dejar hacer. Y bueno, justamente supongo que por eso, ¿no? Que medio que lo que atraía a muchas personas que terminaban ahí, de manera más o menos consciente, sería esa búsqueda tan personal, ¿no? Basada en obsesiones o preocupaciones, mambos, diría él, como propios,
que era un poco lo que terminaba estimulando ahí, incluso con sus devoluciones y eso a la larga. No, pensaba una cosa, primero medio un lugar común que me sale decir, que es respecto de, bueno, que aparece en muchos de sus personajes, la idea de que lo refractario, que era la idea del consejo, ¿no? Odiaba a los que daban consejos, y iba a decir, bueno, como tallerista replicaba eso. Y un poco lo decías vos, Eugenia, y también Vale, respecto de, me interesó mucho, ¿a qué lo atribuyen? Ya se dijo mucho, pero esta diversidad de estilos de escritura respecto de sus... de sus alumnos, pienso además de ustedes, no sé, Leo Oyola, Gaby Calzón Cámara, Selva Almazón, uno diría muy distintos, no solo en temática, sino también en términos de escritura. Me interesaba que si podían profundizar eso, y una cosita que sumo, aprovecho, ya que nombramos a tanta gente, y sé que son amigos muchos de ustedes, y sé que algunos ni se conocieron por... ¿Qué se generaba también en el taller respecto de lo social? Si había algo medio, una universidad paralela, por decirlo así. Pero bueno, eso. Recapitulo porque si no se entiende. Por un lado, esta cuestión de profundizar un poco con lo que decían tanto Valeria como Eugenia respecto a esta diversidad de estilos de escrituras. Y el segundo punto sería la cuestión de eso, qué grupos humanos se generan, porque me parecía que era algo, además de la relación con él, pienso en vos, Alejandra, respecto después que, bueno, vos también, que después José María, que lo publicaron, pero había algo más de lo afectivo, de lo sensible, por decir así, que se atravesaba tanto entre sus alumnos como con él, con la relación con el maestro, ¿no? No sé quién quiere empezar. No sé, el grupo que a mí me tocó en su casa, del grupo del Rojas no me acuerdo porque efectivamente era mucha gente, pero me acuerdo que era un grupo muy particular, una colección de seres humanos, éramos muy particular. Me parece que no sé, me parece que todas las personas que aglutinaba la ISECA éramos, no sé, algo... En algo nos parecíamos a él, ojalá, y a la vez, no sé, había como un tornillo medio flojo en todos nosotros. A mí me tocó el grupo... Habla por vos. No, sí, bueno. Pero sí, o sea, creo que o sea, la situación del taller era... A ver, yo era muy chica, era una situación densa, pero no lo digo mal. O sea, era una situación que había que sostenerla. O sea, el espacio era muy particular, él tenía una energía muy particular. Para mí, no sé, yo muy rápido me di cuenta de que era una persona de genio, que estaba ante un genio, que era algo que había que aprovecharlo y que había que bancar los trapos, porque había momentos de incomodidad, había silencios muy largos, había esperas, había ambigüedad, había, como dije, incomodidad, había momentos de tensión y yo creo que eran muy productivos en todos nosotros. Creo que estaba como, no sé, aleccionando una parte de las personas que escribimos que está muy al fondo de la caja de herramientas, no está tan adelante. Y te da carácter, pero no te da... No sé si se mete en tu estilo, y creo que lo del estilo, eso lo dejaba, pero él estaba más moldeando nuestro carácter, tengo la sensación, que nuestro estilo. Moldeaba más como nuestra resistencia, además ver cómo vivía. Para mí era... Yo en ese momento estudiaba abogacía, así que iba de la Facultad de Derecho a la casa de la ISECA y era un cambio así como un giro copernicano, era como otro mundo, era meterme ahí y era realmente otro mundo. Y para quienes no estudiábamos letras o no veníamos como de algún ambiente de escritor, yo no tenía ni familiares ni amigos, nadie cerca mío me podía ofrecer una vista de ese mundo tan particular. Y ver su casa, su escritorio, sus papeles, sus perros, su biblioteca, de la que bueno, ya hablamos todos 1000 veces, pero hay que decirlo, es una biblioteca muy particular. Ver todo eso era como entrar en un momento de encantamiento. Yo lo sentía como entrar en un, no sé, o sea, me siento tan afortunada de haber vivido todo eso, me siento tan afortunada de haber entendido tan poco también, porque no es que yo entendía lo que estaba pasando, no tenía recursos para entender casi nada de lo que me decían ni de lo que sucedía.
Y creo que también eso nos entrenaba un poco no sé si es soportar, porque yo no lo pasaba para nada mal, ¿eh? O sea, yo iba muy feliz y salía muy energizada y muy estimulada. Pero no sé, era una situación, no sé, quizás alguien lo puede describir mejor que yo. Sí, es cierto que uno lo pasaba bien y también había momentos muy densos, como decís vos. Esos silencios, yo me acuerdo mucho de esos silencios, y él no se preocupaba por salir de esos silencios. O sea, estaba ahí y estábamos todos así y de repente te miraba y te decía, qué conchaza tenía la vieja. Y vos decías, y no sabía ya quién más, o cantaba. Sí, bueno, claro. Una vez se puso, él era muy fan del Padrino, y no me acuerdo a cuento de qué, empezó a hacer una escena del Padrino. Pero se metió tanto que terminó llorando. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo estaba al lado y yo me quedé como diciendo, ¿qué está pasando acá? Porque era maravilloso, pero una actuación que venía a cuento de nada. Y el tipo empezó a decir todo el speech. Y wow, te pagó el mes, porque había días que lo querías matar, pero ese día fue como, ¿qué pasó? ¿Qué loco? Era un actor nato realmente, el tipo de repente en el medio de la clase, no me acuerdo por qué, empezó a hacer eso. Wow, maravilloso. Y con respecto a por qué cada uno tiene su estilo, la verdad que no sé bien, pero no sé por qué, pero yo lo relaciono un poco con esto. A él le gustaba mucho un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, que es un libro genial en donde King cuenta su método de escritura y cuenta cosas de su vida, ¿no? Y en ese libro, Stephen King dice que para ser un buen escritor hay que escribir más y hay que leer más. Y la dice que le agregaba, hay que vivir más. Quizá lo que pasaba era que eso que nos incentivaba a vivir más, cada uno su vida, después aparecía en lo que cada uno escribía y obviamente terminaba siendo algo distinto para cada uno. Había un lugar para lo que cada uno era, lo que cada uno pensaba, y eso da una escritura necesariamente distinta. A mí ese agregado que él le hacía de vivir más me parece que era muy genial, porque tiene razón, una vez más. Con escribir, se nota cuando un escritor solamente se encierra en su casa a escribir. Generalmente es un poco aburrido para mí, bueno, no sé. Y él tenía mucha vida, tenía mucha historia, muchas cosas distintas, ¿no? Muchos laburos distintos, parejas, intereses, China, Egipto, o sea, era toda una cosa. Y todo era muy particular. Tenía dos perros que no eran dos perros, eran dos perros muy raros, japoneses, yo no sé qué carajo eran los perros, que veía los perros en el patio y decía, ¿eh? Sí, no sé. La biblioteca era rara, todo era muy particular, no había. Fumaba y fumaba, o sea, fue el único tipo que fumaba más que mi papá, nunca vi un tipo que fumara tanto, era muy impresionante, o sea, todo era. Fumaba lento, que doblaba ¿se acuerdan? El paquete. Sí, para abrirlo había como había la escritura, vos que decías que nos leía las cosas. Escribía en hojas de A4 en blanco y escribía muy poco por hoja porque hacía toda una letra grande y por ahí cada hoja tenía 8 renglones y entonces un cuento era una pila así y todo ordenadito y no le vayas a tocar la pila porque directamente podía ser masacrado. Yo me acuerdo que una vez le pregunté tenía muchos muñecos de cosas que no sé qué eran. Y un día le pregunté por uno, digo, en uno de esos silencios, por romper el silencio, como un boludo, le digo, tal cosa, le pregunté, y me dice, prefiero no hablar de eso.
pero me lo dijo de una manera que no había forma de que insistieras en hablar ni de eso ni de nada. Ya, o sea, terminó la noche, o sea, prefiero, aparte el muñeco era una cosa negra, rarísimo, ¿no? O sea, mejor digo, qué sé yo, me puedo disolver acá, si me dice algo más, no. O sea, todo era Si te raro. escuchaba llamarlo muñeco, te arranca la cabeza. Claro, total. Era ¿no? un ídolo de algo, como... Todo era raro y divertido, pero también esto que decías vos, en algún momento era como, uy, no. Los platos, ¿dónde ponías el platito? No le toques el platito, que está, ese plato está ahí por algo. ¿No? Entonces, bueno. Que esté acá, que estén los platos acá. O sea, Sí. Ah, no son los mismos. bueno, yo pensé que sí, no me hubiese... Ya me perdí un poco de lo que decía Nicolás. Pero sí, para retomar algo de lo que decía Vale, sí, realmente había momentos incómodos, o donde uno quedaba, no sabías en qué estaba él. A mí me pasó de estar no conectaba con todas las personas que iban, así como las personas que iban no conectaban con él. Entonces de repente bajaba la persiana a alguien en el medio de la clase, o sea, lo ignoraba y nos pasó con Selva, que estábamos solas en ese momento y venía alguien y bueno, por alguna razón no le caía bien y bajaba la persiana y quedábamos nosotras como manejando la situación, como, bueno, él se fue, ¿no? Y todo eso también pasado, ¿cierto? No era al principio de cuando empezamos a ir, pero creo que con los años, bueno, se fue volviendo muy ermitaño, ¿no? Entonces su contacto con el exterior eran los alumnos. De hecho, el festejo de cumpleaños en los bares éramos nosotros, los alumnos de distintos grupos. Por diferentes razones se le iban cortando los vínculos, ¿no? Su relación. Creo que Fowell era con el único que mantuvo como hasta el final un vínculo, pero y él se iba metiendo, pasado ya lo de ISAT, pasado cierta cosa, y bueno, era difícil. Yo también era chica, digo, no estás acostumbrado a tratar personas así, creo, en general. Entonces, había momentos donde no sabías bien qué pasaba, ¿no? ¿Qué le pasaba ahí? Y había momentos incómodos también. Igual después estaba lo afectivo, que yo creo que ahí él se volvía era muy demandante. Era muy demandante el vínculo con él. Y ahí dependía de cada uno cuánto entraba en esa demanda. Yo como un caballo, pero digo, otros como donde entrabas, nada, a responder una demanda, desde cómo hacer el trámite del monotributo hasta lo que sea, estar ahí sosteniendo esa incomodidad. Y bueno, yo creo que eso también hizo que muchos nos quedáramos mucho tiempo. Aparte de hacernos amigos entre nosotros, éramos un sostén, ¿no? Y ¿qué más? El tema de los estilos. Creo que en eso él, como no tenía esta idea de que un cuento se escribe así, una novela se escribe asá, a él le importaba como otra cosa que tenía que ver con la conexión, con la escritura, con tratar de generar una autoconfianza, ¿no? En que pudiéramos confiar en nosotros o, digamos, sobrellevar frustraciones con la escritura. Pero me parece que lo otro no, aunque por supuesto que cualquier cosa que se pareciera a lo que él escribía la festejaba enormemente. Digamos, todo lo que te aparecía, los delirios medio laisequianos, que aparecen porque también uno quiere gustar al maestro, ¿no? Entonces, sus consignas llevaban a ciertas cosas y cuando te hacías algo que a él le gustaba y te lo recontra festejaba
salías diciendo, me quiere, me quiere y quiere lo que escribo. Así que bueno, no sé, se te confunden todas esas cosas al principio. Entonces, como claro, bueno, ¿cómo quiero escribir? ¿Cómo quiero, no? Eso como... Yo hay muchas cosas de Elay que las aprendí mucho después de haberme ido. Mucho después. O sea, que las recordé y las asimilé mucho después. Y considero que me las dio él, solo que en ese momento no me llegaron. No sé, o yo no las pude hacer carne, ¿no? Y hay todas, incluso cosas de todo tipo, ¿no? Que las fui asimilando con los años, con el tiempo, y que aún siguen, digamos, como adentro mío y de repente reaparecen, ¿no? Eso. Sí, pensaba miles de cosas, porque la verdad que te despiertan los recuerdos. Pero pensaba en una cosa de, bueno, de esto de lo que decía Alejandra, de la relación que se iba armando alrededor de la ISECA, y pensaba, en realidad yo con Fernando nada más compartí el taller, pero con ellos, con ustedes las conocí alrededor del mundo de la ISECA, y parece indistinguible haber ido al taller, porque yo las reconozco como personas que conocí en el taller de la ISECA. Medio cofradía. Pero no compartí ninguna clase con ella. O sea, no, creo que no. Solo con Fernando. Digo, cómo eso se daba, era como algo que se iba abriendo círculos y en las reuniones se iba dando eso. Y después pensaba, bueno, tratando de responder una pregunta que es tan difícil decir por qué. O sea, primero decir tantas cosas que vamos contando, bueno, pasaban ciertas cosas, pero nos quedábamos. O sea, ahí hay un punto. O sea, nos quedábamos, insistíamos, escribíamos, digo, queríamos gustarles, o sea, digo, algo ahí pasaba. Y después yo, nada, recién lo pensaba o hilaba dos cosas como para tratar de... Yo una vez le pregunté a propósito de otra cosa, ni recuerdo a partir de qué. Yo, bueno, también mi oficio es periodista, entonces muchas veces cuando se daban huecos justamente y nadie había escrito algo, yo preguntaba. Bueno, ¿qué hubiese hecho Matías? Preguntar. Entonces yo preguntaba cosas, ¿viste? Con cosas. Y me acuerdo que un día le pregunté porque me llamaba la atención cómo él, siendo corrector en La Razón, si él no tenía ganas de escribir, y él me dijo, no, porque yo ya tengo mi obra. A mí eso me impactó porque el tipo estaba seguro de su obra. O sea, que no era menor, o sea que, esto lo estoy infiriendo ahora, o atando ahora, así que me he atado con alambre, vengamos a decir. Creo que revisando y repensando esta cosa que pasaba en el taller, creo que hay una frase que es como una muletilla, que se ha repetido mucho, que de Lacan, que dice, bueno, de algún modo el psicoanalista es un espejo vacío. Pero hay que tener mucha grandeza para ser un espejo vacío. O sea, y yo pues pensaba, digo, hay que estar muy seguro de tu obra para poder generar un ámbito donde otras personas que vienen a hacer lo mismo que vos haces, puedas generar eso. Y yo creo que hay algo de la ISECA, no porque tuviera formación psicoanalítica, digo, yo tampoco la tengo, digo, estoy haciendo usurpación de título, pero creo que algo de eso había, que él posibilitaba un ámbito donde nosotros, los que cursábamos por ahí, nos podíamos encontrar. Y creo que nacía, por eso volviendo a lo que él me respondió, él podía tener un montón de inseguridades, de agujeros, cosas que él misma contaba de su relación con el padre, pero creo que él confiaba como pocos en su obra. Y eso algo le daba a él que también nos transmitía a nosotros. Pero bueno, eso es lo que... Tratando de pensar y repensar qué pasaba ahí, ¿no? No, y una cosa que es curiosa, o no sé si se dará en otros talleres, que es que él te daba consignas de cuentos que él ya había escrito, como que no le importaba tanto compartir una idea, ¿no? Porque a veces cuando a uno se le ocurre una idea, esto lo escribí yo y que no lo escriba nadie más. Y el tipo te daba la consigna de, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, que fue un cuento de él, que fue una película, pero te decía, hacé tu versión.
eso a mí me resultaba raro. Digo, ¿cómo no tiene problema de que vos hagas una idea que se le ocurrió a él y que hagas tu versión de esa idea? Era como... En esa época estaba inédito y con otros cuentos también lo hizo. Y me pareció siempre curioso, ¿no? Me parece que muchas veces se tiene la tendencia de esta idea es mía y se me ocurrió a mí, no digo nada, la escribí yo y chao. Bueno, dice, por favor, plágienme. Claro, es cierto, sí, es verdad. Sí. Me quedé pensando que para mí escribiste muy bien cosas que pasaban ahí adentro y en cuanto a esto de cómo nos relacionábamos, claro, nunca salías indiferente de ahí. A veces salías como medio eufórica y entonces querías seguir como conversando y todo con tus compañeros y a veces me acuerdo que la sensación era tipo, vamos a tomar algo, vamos a comer algo porque no, o sea, como necesito descargar esto, ¿no? Como vamos a relajar un poco y a seguirla charlando, caminando, no dando vueltas, pero como que siempre de alguna manera te recargaba algo. Y bueno, sí, claro, yo tengo algún que otro amigo que me hice de esa época y seguimos, ¿no? En esa. Y también pensaba, tu momento del Padrino, yo lo tuve con una reversión. Él decidió contarnos un día, no era el ciclo Isatya, sino que lo iba a contar en una feria del libro de algún lugar del conurbano, una versión de un episodio de Sueños de Akira Kurosawa, el soldado que vuelve y en un puente se cruza con el pelotón, el batallón al que pertenecía, que estaban todos muertos. Y también, yo había visto 1000 veces la película, ¿verdad? O sea, ya no había sorpresas, pero lo contó de una manera, se lo apropió de una manera y poniéndole tanta... No cambió el argumento, no hubo un cambio donde de repente estaba hablando de Alberto Laiseca, ¿no? En cuanto al argumento, pero unas intenciones y unos giros le ponía tanta carga que él terminó al borde del llanto. Éramos dos escuchando eso, que fue una de las experiencias estéticas más fuertes de mi vida. Yo así, la otra persona también así. Tipo, bueno, ¿les parece que la puedo llevar a la feria del libro infantil de no sé dónde? Tipo, no, era un momento espeluznante que acabamos de vivir, tremendo, súper cargado, porque creo que una de las enseñanzas que también te caían las fichas, porque él no te bajaba línea, ¿no? Sino como después, por ahí, qué sé yo, de alguna manera, se las ingeniaba para ponerle una carga, una intencionalidad, una carga de genuino interés personal a todo lo que escribía, aunque estuviera hablando de zombies, del tratado sadomasoporno, contando un cuento, una versión de sueños, y había un compromiso ahí, que bueno, qué sé yo, si te podías quedar con eso, si querías, ¿no? Si vos querías, estaba ahí, dando vueltas. Eso. Escuchándote pienso como que eran momentos de un nivel de intensidad tan alto que yo también siento como Ale que todavía sigue destilando todo eso. Como que vuelvo, o sea, ahora que hablamos, me acuerdo de cosas y claro, y sí, o lo leo ahora y digo, claro, como que sigue, sí, eso, sigue diluyéndose, era muy, muy, muy intenso. No sé cómo lo hacía, o sea, no, es muy raro, es medio mágico lo que hacía, no sé. Yo sí creo que él tenía como algún grado de dominio de otro orden. Y tengo, y acá bueno, quizás soy demasiado buena alumna, pero yo sí creo que él sigue presente en este plano, de alguna manera. Y que de hecho esa presencia que en algún otro plano, realmente lo creo, sostiene, tiene que ver con todo esto que está pasando, porque a Laiseca lo están empezando a traducir, lo están empezando como a leer muchas más personas, los Sorias tiene reediciones, se está hablando más de él, tiene que ver también, bueno, con todo lo que están haciendo personas como ustedes acá, en el Rojas van a hacer otra retrospectiva. Algo está pasando, yo siento que él está como todavía acá, como que, y a él le preocupaba mucho la sobrevida de sus libros, más allá de él. Él decía eso, de que en el otro mundo no hay tetas ni cerveza y que había que disfrutar acá.
pero se preocupaba por lo que iba a pasar con sus libros. Y no sé, yo siento que la energía era muy, muy alta, o sea, no, y medio inalcanzable por lo menos para mí, para una chica de, no sé, 20 años, como tenía, era como, quizás no lo entienda nunca todo lo que pasó en ese momento. Bueno, antes de abrir la palabra, quien quiera preguntar algo, cuenta una cosa, me parece de golpe de efecto, pero lo hablaba recién, creo, con Matías. Acá mismo, en esta misma sala, fue velado la ISECA. Antes lo velaron también a Fogwill, y él fue el último que lo saludó. Cuentan algunos compañeros que estaban presentes que Fogwill ya se lo estaban llevando al cajón, y la familia se entera, creo que ver a Fogwill, y le dice, no, está viniendo la ISECA, lo viene a despedir. Llega y le dice, adiós maestro, lo saluda a Fogwill, y bueno, años después, Fogwill muere en 2010, la ISECA en 2016, 6 años después, es velado acá también, en este mismo espacio, pero bueno, no quería que sea una cosa muy berreta de contar, pero me hacía eco esto que decías, ¿vale? Él presentaba películas de terror. Que yo me acuerdo de ese programa porque se daba los jueves, y cuando terminamos a las 10 de la noche el taller, él decía, bueno, ya es la hora, y ponía y se veía cómo le había salido la presentación de una película de terror. Era, creo, siempre, no sé, por ahí vos te acordás mejor. No, y aparte era como, le habían hecho como una presentación, él estaba contentísimo. Un nene. Que emulaba Pesadillas y alucinaciones de Stephen King. La presentación era como un émulo. Y después le encantaba porque, y eso es lo que esta cosa de niño, el entusiasmo. La ISECA se miraba en una especie de caleidoscopio y decía, aparecen muchos laicecas chiquitos. Y estaba fascinado porque ¿Así era la presentación? La presentación era emulando, es un chico que va entrando por una casa y bueno, y se encuentra con un castillo, se encuentra con el conde Drácula. Ahí era el conde Drácula o el conde Lysek, y el conde Lysek le presentaba la película y decía, bueno, niño, va a haber una película donde hay un monstruo y si usted no la ve, va a venir el monstruo. Entonces lo amenazaba al espectador. ¿Cómo se llamaba el programa? Yo tengo algunas copias de eso. Eso lo veíamos juntos. Claro, porque aparte alguna vez nos invitó, porque se estrenaba, nosotros íbamos ¿te acordás? Íbamos de 20 a 22 y se estrenaba a las 22, los jueves. Y entonces decía, quédense, no sé si creo que eso, quédense que viene el estreno era el estreno de ver lo suyo, después la película va a ver en otro momento, decía. Pero a mí lo que me fascinaba era cómo él te relataba cómo había quedado, y esa parte de los laicecas chiquitos reproducidos en el caleidoscopio era fascinante. Sí, él se había descubierto ese talento de actuación. O sea, la verdad que bastante visionarios Connie Duprat cuando fueron a proponerle, pues no es que lo vieron actuar, no lo vieron, porque no había actuado él. Van a la casa a proponerles hacer un piloto que preparara un cuento que fue La caída de la casa Usher de Poe, que era uno de sus cuentos favoritos, que dura 1000 años, aparte, larguísimo es el relato, y lo filman, yo no conocía ese departamento, creo que estaba en San Telmo, donde vivía con la que era su mujer. Lo filman, claro, arriba había un ventilador en el living. Lo filman ahí, contando el cuento. Y eso es lo que llevan para vender la idea. Así recalan entiendo que recalan en ISAT y les proponen hacer el ciclo, pero que ellos se hayan imaginado que la ISECA podía hacer eso, ¿no? Y él lo fascinaba absolutamente, y como decís vos, cuando yo fui, que era su momento de estrellato de ISAT, cuando fuimos varios ese año, la gente lo reconocía en la calle, o sea, el taxista, el tipo de seguridad del banco lo hacía pasar. Había una familia de cartoneros a las que él le regaló un video de el que salió por Interzona, que hizo una compilación de
distintos cuentos de terror, les regaló a esta familia que ellos lo veían y eran fanáticos de él. O sea, él era conocido como el actor que contaba cuentos de terror. Había mucha gente que no sabía que era escritor. Pero creo que él estaba en su salsa igual, ¿no? Lo disfrutó mucho y después Connie Duprat lo convocaron a hacer muchos proyectos, ya con las películas, El Artista, El Hombre al Lado, creo que hace algo. No, El Hombre al Lado, creo que hace algo chiquito. Bueno. Tiene unos agradecimientos al final, no sé cuál es la colaboración. El de Querida, el de Cupido, también lo llevaron para hacer consultorio sentimental. Bueno, él está en Lucky Luke, en una película francesa, también hizo un personaje. Era un tipo difícil de llevar. Yo creo que también Connie Duprat le tomaron el pulso, o sea, no es que cualquiera lo podía dirigir, perdón. Pero él estaba, creo que en ese momento realmente actuar le producía un disfrute más fuerte que escribir. Entonces en ese momento era estar ahí actuando, ¿no? Bueno, eso para completar lo que decía él. No sé cómo estamos de tiempo, Mariam. ¿Ya estamos? Bueno, les agradecemos a los 5. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ustedes 5 y para las secas de allá.